cómo elaborar el planteamiento teórico. El reporte de un trabajo de investigación comienza con el planteamiento del estudio, luego el planteamiento teórico, que es lo que vamos a desarrollar el día de hoy, y finalmente el planteamiento operacional. Todos estos elementos debidamente integrados. Pero ¿a qué se refiere exactamente el planteamiento teórico? Se refiere al marco conceptual y a los antecedentes investigativos. Sí, tal cual, el marco teórico. Pero aquí también hay que considerar a las variables, aunque no en forma de cuadro, teniendo en cuenta que el informe final o reporte de investigación habitualmente no lleva cuadro de variables, porque el cuadro de operacionalización de variables corresponde a un proyecto o plan de tesis. Hay que recordar también que el planteamiento del estudio responde a las preguntas ¿qué y por qué? El planteamiento operacional responde a la pregunta ¿cómo? Y a todas estas preguntas las envuelve con su teoría, con su contexto, las enmarca el planteamiento teórico. No significa que sea un capítulo que debamos desarrollar justamente después de escribir el planteamiento del estudio. Tampoco es algo que se agote una vez que tengamos que empezar a desarrollar el planteamiento operacional. El planteamiento teórico es una tarea constante, es una actividad sin fin, es una tarea que se desarrolla incluso cuando nos estamos respondiendo a todas las preguntas que surgen de la necesidad de desarrollar un trabajo de investigación. Entonces, si para construir un proyecto de investigación o plan de tesis necesitamos desarrollar un marco teórico, esta tarea de indagar sobre la teoría no termina cuando construimos nuestro proyecto de investigación, sino que continúa a lo largo del desarrollo del mismo. Más adelante procedemos a recolectar nuestros datos y a construir nuestro capítulo de presentación de resultados, y cuando estamos elaborando nuestro reporte de investigación o informe final, nace la necesidad de revisar toda esa teoría que hemos venido trabajando hasta este momento. Ciertamente hay un momento donde dejamos de buscar información para efectos de esta publicación. Aunque esa tarea para el investigador nunca terminaría en este momento con la finalidad únicamente de presentar un reporte. Con toda esta introducción, vamos a proceder a realizar un checklist de todos los elementos que se requieren para la construcción de un informe o reporte de investigación. Aquí hemos enlistado 10 elementos de acuerdo al portafolio de aprendizaje, pero los vamos a ir modificando a manera que vayamos trabajando cada uno de ellos. Al final, este listado podría servirte para construir un índice. Hay que recordar también que el orden de cada uno de estos segmentos viene determinado por el reglamento de tesis. Así que este orden puede ser una sugerencia. Al final habrá que modificarlo de acuerdo a la propia reglamentación de la universidad, de la facultad o de la escuela profesional. En nuestra primera parte habíamos escrito el título, así que vamos a ponerlo en una página donde además podrías cambiarle el nombre del título por el de carátula, porque habitualmente debemos consignar todos los datos adicionalmente del título, de la institución, del autor y otros datos que se requieran. En segundo lugar,
colocaremos la introducción. Y habíamos puesto un ejemplo de introducción para nuestro programa de entrenamiento acerca de la prevalencia de osteoporosis en mujeres postmenopáusicas. Lo que vamos a desarrollar hoy es el planteamiento teórico y este está conformado por el marco conceptual y los antecedentes investigativos. Por esta razón, vamos a copiar en una nueva sección a este planteamiento teórico y lo vamos a sacar de nuestro ejercicio número 5 que habíamos desarrollado previamente. Así que en este caso procederé a copiar. Habíamos anotado aquí únicamente a los antecedentes investigativos con todo y sus referencias bibliográficas. Lo voy a poner aquí mientras tanto y luego hay que recordar que en todo momento que estamos escribiendo el documento vamos a gestionar las referencias bibliográficas con la ayuda del software. Mi sugerencia en este momento es el Mendeley. Y para poder trabajar con el Mendeley necesitamos haber instalado 3 aplicaciones. El Mendeley de escritorio, aquí lo tenemos. Número 2, la extensión para Google Chrome. Entonces aquí en la parte superior hay un icono que dice importar a Mendeley. Y finalmente el plugin para Microsoft Word que nos permite hacer las citas y referencias. Esto lo podemos encontrar en nuestro procesador de textos Word en la pestaña referencias y aquí aparece todo un módulo para el Mendeley. Si no has instalado aún estos 3 aplicativos, te invito a retornar al ejercicio número 5 donde desarrollamos la instalación de estos 3 aplicativos paso a paso. Por lo tanto, en este momento vamos a partir de la premisa de que tú ya tienes instalado estos 3 elementos tal cual se verán en esta presentación. Bueno, estos son solamente los antecedentes investigativos. Vamos a cambiarlo al formato Vancouver. Si nos dirigimos a referencias y luego en estilo, desplegamos y seleccionamos Vancouver. Si no te aparece en la lista, entonces haces clic donde dice más estilos y ahí sí que puedes buscar el formato que necesites. Habitualmente Vancouver se utiliza en el campo de las ciencias de la salud y el formato APA se utiliza en el campo de las ciencias sociales. En este momento ya le cambié al formato Vancouver. Lo podemos identificar porque usa un número, un nomenclador para identificar la cita y luego en las referencias se coloca a los autores en orden de aparición. 1, 2 y 3. Y luego tiene su propio formato. Y ahora vamos a agregar un poco de teoría. Se supone que la teoría que vamos a agregar parte de el marco teórico que habíamos elaborado en el proyecto de investigación o plan de tesis, incluyendo a las variables que aparecen en el cuadro. Y todo esto iría en la primera parte de nuestro planteamiento teórico. Vamos a copiar 2 trozos de texto de una fuente y aquí vamos. Una de ellas no va a ser citada y la segunda sí que la vamos a citar. Vamos a suponer que copiamos esta parte, la osteoporosis, lo vamos a poner aquí en nuestra hoja de trabajo. Aquí la tenemos. Y si te fijas, incluso en el texto original no lleva una cita bibliográfica. Y es que se trata de un concepto universal, uno que nosotros podemos revisar cuando veamos la publicación de la Organización Mundial de la Salud. En ese caso, pues al referirse a un concepto de una organización que cualquiera puede verificar, no requiere una cita. Eso sí, el autor, o sea tú
tendrías que haber escrito esto de tu puño y letra, porque en este caso sí que lo estamos copiando, y si haces eso y no colocas la referencia, vamos a poner aquí el número 1, entonces cuando lo pasen por el software de originalidad como el Turnitin, entonces te van a descubrir de dónde lo has copiado. Entonces, si has hecho una copia, si has tomado una referencia, en ese caso sí que habría que colocar su cita y su debida referencia. Pero vamos a suponer que esto tú lo has escrito de puño y letra, que no lo has copiado de ningún lado, y vas a dar un concepto que se encuentra en cualquier libro y que cualquiera podría verificar revisando las publicaciones y los conceptos de la Organización Mundial de la Salud, pues en ese caso no necesita una cita. Ahora vamos a ver un ejemplo de un caso donde sí necesitas una cita. Aquí lo tenemos. Vamos a suponer que esta parte la vamos a utilizar en nuestro planteamiento teórico. La estoy copiando y ahora lo voy a pegar en la parte siguiente. Y aquí tenemos una cita de la publicación que acabamos de copiar. Entonces muchos se preguntan, cuando copio el texto que a su vez tiene una cita, ¿debo colocar al autor original del estudio o debo colocar la cita que ha utilizado este propio autor? Y la respuesta es a la fuente original. Es decir, que vamos a ir a buscar este número 5, así que vamos a descender al propio listado de referencias bibliográficas. Y aquí lo tenemos, el número 5. Recordemos que siempre vamos a trabajar con el software Mendeley para que nuestro listado de referencias bibliográficas se pueda construir de manera automática. Entonces, para esto voy a ir al software de escritorio Mendeley y vamos a agregar manualmente un autor en archivo, agregar una entrada manualmente, y aquí colocamos el nombre del autor, la revista, año, volumen, número y páginas. Esto en el caso de que se trate de un artículo científico. Recuerda que puedes citar varias fuentes en realidad, como libros, programas de computadoras, películas, artículos de noticias, patentes, etc. Vamos a suponer que ya hemos agregado manualmente nuestro autor y entonces ahora sí regresamos a nuestro trabajo y le vamos a colocar su respectiva cita. Para ello simplemente vamos a referencias, insertar cita, ir a Mendeley y aquí tendríamos que elegir ese autor que acabamos de agregar. Vamos a colocar uno solamente por colocar un ejemplo y vamos a suponer que es este de aquí. Entonces simplemente lo seleccionamos y luego le damos clic donde dice citas. Ahora se ha convertido en el número 1 porque es la primera cita que aparece en todo nuestro texto. Por lo tanto, los antecedentes investigativos que tenían el 1, el 2 y el 3 han incrementado en un número. Al mismo tiempo, en el listado de referencias bibliográficas aparecen los 4. Entonces, a partir de ahora, vamos a irnos al inicio de donde dice referencias bibliográficas y voy a presionar Control, Enter y lo mando al final. De tal modo que todo lo que vaya trabajando en el documento del informe final de tesis o reporte de investigación lo vaya realizando a continuación de este planteamiento teórico y las referencias bibliográficas se irán desplazando para quedar al final donde corresponden. Y no importa si tú aquí agregas los siguientes capítulos que vamos a desarrollar en este programa de entrenamiento, tampoco importa que si en el camino, desde que construiste tu proyecto, has agregado más teoría, más conceptos y por tanto más citas bibliográficas, estos nomencladores se van a ir ordenando según aparezcan y se van a ir ordenando también las referencias bibliográficas, con lo cual te vas a ahorrar grandes dolores de cabeza.
Para que esto se realice de manera automática, no olvides que cada vez que quieras avanzar en un capítulo de tu tesis, tengas instalado tu Mendeley de escritorio, es este que observamos aquí. También la extensión para Google Chrome, cada vez que encuentres un artículo interesante lo captures en esta pestaña y se agregue automáticamente a tu Mendeley de escritorio. Y finalmente tengas también el plugin de Microsoft Word, de tal modo que tengas este módulo de referencias y puedas insertar todas las citas que se requieran. Es posible que necesites corregir alguna referencia bibliográfica, por ejemplo, Lago Acosta. Entonces, siendo que este es el número 1, nos dirigimos a su nomenclador, lo seleccionas y se habilita la opción Editar cita. Hacemos clic y luego ir a Mendeley. Aquí está seleccionado entonces. Al costado derecho aparecen los parámetros que tú puedes cambiar. Adicionalmente, si te fijas, hay un icono que indica que se ha añadido su PDF. Eso quiere decir que si tú haces doble clic, entonces te va a cargar el PDF si es que tiene este adjunto. Entonces ahora sí podemos ver el nombre correcto, Lago Acosta Alberto. Entonces podemos ir corrigiendo aquí, Lago Acosta. El resto no es parte del autor, así que lo podríamos retirar, aunque en este caso tiene 2 autores. Le vamos a dejar únicamente a uno de ellos para efectos de nuestro ejemplo. Enseguida el nombre de la revista, Ginecología y Obstetricia, tal cual aparece en la revista, no necesitamos todo esto. En año dice 2008, en volumen va después del punto y coma 76, número 5 y páginas de la 261-6, 6 páginas en adelante. Como quiera que ya tenemos los datos de la revista, ya no necesitamos datos adicionales como la fecha de acceso, tampoco el URL ni ningún otro dato. Entonces ahora sí podemos regresar a mi librería, sincronizar para que estos cambios tengan efecto y una vez que esta barra de desplazamiento llegue al 100%, entonces podremos ir a actualizar esta información a nuestro documento de texto. Como quiera que esto ya se está completando, entonces vamos a nuestro documento de Word y podemos hacer clic donde dice refrescar. Hacemos un clic entonces y ahora vamos a ir a ver nuestra primera referencia y tal cual se ha corregido, Lago Acosta. Al principio había una dirección de URL y ahora sí tiene el formato de Vancouver, que ciertamente lo tenía la revista cuando fuimos a ver en su parte superior, pero que no se había importado correctamente cuando nos habíamos traído el PDF. Ahora te corresponde desarrollar tu propio marco conceptual y antecedentes investigativos con su respectiva lista de referencias bibliográficas. Adicionalmente, vamos a colocar aquí una guía del índice que podríamos utilizar y que la vamos a ir modificando a lo largo de este entrenamiento. Sugerencia al 100%, instalar estos 3 elementos que se miran cuando desarrollas tu ejercicio número 5.